7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos en el segmento de entrevistas y enseguida vamos a dar la bienvenida a Diego Borja. Él es representante del movimiento Poder Ciudadano y también reconocido político aquí a nivel nacional. Muy buenos días, Diego. Bienvenido acá a Café Noticias. Vamos a dialogar con él respecto al ambiente político que se vive en el Ecuador. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Para mí es un gusto siempre estar nuevamente aquí en Ibarra. Así es. Tierra de mis ancestros. De esos ancestros, Diego. Así es. Y para mí, por tanto, cuando es tierra de la madre, es tierra de uno mismo. Exactamente, y es de la que siempre se vuelve la ciudad a propósito. Bien, Diego, y entrando en materia, más de 100 días aproximadamente ha cumplido Lenín Moreno el desarrollo de su gobierno. Ustedes como representantes de diferentes organizaciones políticas, ¿cómo ven hasta el momento todo el trabajo que ha ejercido el primer mandatario? Bueno, con mucho gusto, con alegría, con esperanza. El pasado 9 de septiembre, ahora este sábado, nuestra organización Poder Ciudadano, que por cierto fue ilegalizada por el Consejo Nacional Electoral Correísta, que en algún momento tendrán que responder por este tipo de ilegalidad que cometieron, se reunió precisamente con el fin de apoyar las iniciativas, las acciones, el discurso, la línea política democrática del presidente Moreno. Creemos que en estos pocos días, pocos meses que está al frente del gobierno, ha demostrado una voluntad real de recuperar participación, libertades, democracia, y eso creo que tiene que ser apoyado por fuerzas políticas que en su momento dejamos de confiar en la línea de la Revolución Ciudadana porque realmente se torció. ¿Se sintieron relegados en estos 10 años anteriores en el antiguo gobierno? ¿Ahora cree que es factible todo este proceso de diálogo que está desarrollando? ¿Es sincero? ¿Sirve para ustedes como organizaciones políticas? La iniciativa de diálogo del presidente es genuina porque él es una persona dialogante. Él no le tiene miedo a la discrepancia, ni al debate, ni a la crítica. Es más, fíjese la frase que lo pinta de cuerpo entero. El presidente dice, la crítica es la asesoría gratuita que tenemos los gobernantes, dice. Entonces eso quiere decir que es una persona que está dispuesta a dialogar incluso y en tolerancia con los que piensan diferente. Así es. ¿Existe una posibilidad de que en el Ecuador se desarrolle una consulta popular? En ese sentido, algunas organizaciones políticas se han encontrado muy interesadas en ciertos puntos. ¿Cuáles son estos puntos, Diego, que ustedes mantienen un mayor interés en el caso que se desarrolle una consulta? Bueno, nosotros hemos planteado que si el presidente llama consulta popular, que además le hemos exhortado a hacerlo, vamos como organización política a inscribirnos en el Consejo Electoral para participar activamente en la promoción de esa consulta. ¿Qué temas? Contra la reelección indefinida o a favor de la recuperación de la democracia, suena mejor. En contra de los mecanismos de cooptación de los órganos de regulación, que el Consejo de Participación Ciudadana, que no debió haber sido hecho así, participamos en la constituyente de Montecristi y en Montecristi la idea del Poder Ciudadano era otra, era darle a la ciudadanía participación. Eso no ha hecho el Consejo de Participación, tiene que cesar. El otro tema, que los miembros que en este momento ocupan los cargos de la regulación, vigilancia, control del Estado, tienen que ser electos de una manera distinta. También temas de transparencia, recuperar la ética en el manejo de los recursos, la transparencia en el manejo de los recursos, tema fundamental, y creo que temas económicos también, porque el Ecuador necesita volver a producir, volver a emplear a su gente que en este momento en un 60% o no tiene empleo o tiene un mal empleo. Es un tema gravísimo. Con estos temas que usted aborda, ¿cree que se mejorarían las riendas del país? ¿Mejoraríamos un poco el aspecto en el que se desarrolla actualmente el Ecuador? ¿Falta algo más, aparte de esa consulta popular? Faltan muchas cosas, por supuesto que sí, pero es un inicio certero. Es un inicio que le permite al presidente ganar nuevamente legitimidad política sobre un amplio espectro de ecuatorianos que dejamos de creer en el trillado discurso de que se nos decía que ya viene la transformación y ya viene el cambio, pero nunca vino. Más bien fue un cambio de retroceso en una serie de elementos, incluso de derechos. Hay algo importante. A partir del desarrollo del nuevo gobierno con Lenín Moreno, comenzaron a destaparse una serie de ollas de grillos, como dicen comúnmente. ¿Cuál cree que es su posición respecto a aquello? ¿Por qué esto no se lo hizo antes, no pasó antes? ¿Y por qué tuvo que pasar en el gobierno de Lenín Moreno, que sin embargo es de la misma línea de líder de Alianza País, que es Rafael Correa? Bueno, no creo que es de la misma línea, ¿no? Yo creo que claramente, eso sí, ganó con el mismo partido, o más bien dicho, el partido ganó con Lenín, porque de hecho era la figura electoral más destacada.
Estos temas de corrupción, esto que usted llama acertadamente la olla de grillos, se empezó a destapar antes. Recordemos que ya en la campaña electoral esto se mostraba, y antes incluso ya habían voces que denunciaban una serie de hechos bochornosos. Incluso fíjese usted que ni siquiera fue la justicia ecuatoriana la que denunció en primer lugar. Tuvo que acceder el país a información que venía de la justicia en otros países, norteamericana, brasileña y tal. Eso también avergüenza a nuestra justicia. Pero creo que ya es que la olla de presión no daba más. La gente puede mantenerse tapada los ojos por un tiempo, pero no mucho tiempo. Entonces la ciudadanía empezó a tomar como algo propio un hecho que debe ser consustancial a la política, que es la ética. Cuando uno tiene la obligación de manejar recursos públicos, usted tiene que hacerlo con la mayor y absoluta ética, mejor de lo que le haría con sus propios recursos. Lo mismo cuando usted maneja poder. Se debe a un servicio público, no a un grupo de amigos o a un grupo político incluso, sino a la ciudadanía en general. No hubo ética en los 10 años anteriores. No se puede decir en general que no haya habido ética, porque no se puede calificar con el mismo rasero a todos, ¿no? Pero creo yo que hay un sistema que permitió que los funcionarios del alto nivel que gobernaron se hayan torcido. No solamente la corrupción en el Ecuador es un hecho moral individual, no. En el caso ecuatoriano la corrupción tiene un contenido ya macroeconómico. Estamos hablando de cifras de millones y millones de dólares. Entonces, creo que el sistema de contratación, los contratos de emergencia, el giro específico del negocio, los contratos directos con empresas públicas de otros gobiernos, facilitó un esquema de corrupción que obviamente no es sostenible. Si es que no se diera paso a esta consulta popular, bueno, que ya ha adelantado el presidente que se la puede realizar, ¿cuál es el siguiente camino que deben seguir las organizaciones políticas para lograr esta democracia, para lograr esta igualdad y también encaminar nuevamente los derechos de los ecuatorianos? Siempre la movilización social, la organización social es indispensable para que los políticos puedan reflexionar adecuadamente. Cuando no lo hacen, ver a la presencia masiva en las calles les hace reflexionar. Eso es clave. Y Correa, por ejemplo, se dio cuenta de eso y utilizó mecanismos de represión, de exclusión, de persecución a organizaciones sociales y a dirigentes sociales. ¿Cuándo hubiéramos pensado que en el Ecuador se iba a decir que hay dirigentes terroristas? Nunca, pues, o sea, Mary Zamora, por ponerle un ejemplo, dirigente de los maestros, es lo mismo que Osama Bin Laden. Absurdo, ridículo, pero se usaron ese tipo de acciones jurídicas para perseguir a dirigentes sociales. Ahora bien, el último, aspecto que se ha abordado en los últimos 2 días aquí en la provincia de Imbabura, precisamente sobre la Universidad de Yachay. ¿Qué opinión le merece todos estos informes que se han presentado con varias sorpresas, especialmente en el tema de personal? Era una crónica de un escándalo anunciado, por decirlo de alguna manera. Eso se sabía. Un despropósito, porque frente a universidades constituidas, que en el Ecuador además tenían tradición, calidad, le hablo de la Central de Quito, de la Politécnica de Quito, de la Politécnica de Guayaquil, de la Estatal de Guayaquil, y así podríamos hablar de muchas. Se priorizó entregar una cantidad enorme de recursos para una cosa que no iba a funcionar. Y ahora vemos que no solamente se entregó inadecuadamente, sino que se mal usaron esos recursos. Entonces, obviamente la postura que ha tenido el presidente es de interés de la ciudadanía y de apoyo. Modificar y cambiar ese esquema en el manejo de Yachay. Yachay como idea es una excelente idea. Tener en el Ecuador una universidad que genere conocimiento es básico. Pero para generar conocimiento hay que empezar por un adecuado manejo de los recursos, más todavía en un país que tiene carencias de capital, pues. ¿Esto afectaría tal vez el desarrollo del sistema educativo en la provincia de Imbabura? Yo creo o por el número de estudiantes, tal vez no. Yo creo que esto afecta a nivel nacional, porque en días pasados hemos escuchado cómo se les quita recursos a las universidades públicas y por otro lado encontramos este escandaloso mal uso de recursos. Entonces, esto tiene una afectación. Hay 800,000 jóvenes excluidos de la educación universitaria por un esquema de exclusión a través del examen que no les permitía entrar. Frente a esto, realmente da vergüenza. Porque de alguna manera, con un buen uso de esos recursos, podríamos haber disminuido esa cantidad enorme de jóvenes que no tienen ni trabajo, ni pueden estudiar, y no destinarlo a sueldos tan altos, a una cantidad de piponazgo, porque hay que decirlo por su nombre. Ahí hay piponazgo, gente que no hacía nada y recibía sueldo. ¿Qué pasará con Yachay entonces? ¿Se modificaría? ¿Cuál sería el mejor destino futuro que podría tener la universidad en manos ahora del presidente Lenín Moreno? Yo creo que tiene que modificarse. Un proyecto tan importante, como bien le digo, no debe desecharse, pero creo que habría que reorientarlo completamente. Hay universidades en el Ecuador, en distintas áreas, con un prestigio internacional,
Le podría nombrar en otro programa con mucha más detenimiento cuáles, pero por decirle dos: biología de la Católica de Quito, medicina en la Universidad Estatal de Cuenca. Entonces, si se hace un convenio con universidades ya constituidas y se da recursos para que mejore ahí, quizás esa idea de generar conocimiento pueda ser mucho más eficaz que generar un elefante blanco como Yachay. Otro de los aspectos que ha tomado en cuenta el presidente Moreno es también la toma de medidas de austeridad en cuanto al sector económico. ¿Qué le parece esto también? Cuidado con el discurso de la austeridad y del ajuste. Ecuador, América Latina, ya vivimos durante 20 años las políticas de austeridad y de ajuste. Acordémonos que con las cartas de intención del Fondo Monetario, que eran de austeridad y ajuste, venían las bombas lacrimógenas, porque la gente salía obviamente a protestar. Yo le he dicho al presidente Moreno públicamente, se lo vuelvo a repetir: no escuche, presidente, a las voces que le dicen que solo es el camino de la austeridad. La austeridad destroza las economías. Lo que hay que hacer, eso sí, es un manejo no dispendioso de los recursos, un manejo adecuado de los recursos, un manejo donde haya prioridades en los recursos. No es que la austeridad es el camino, es el manejo adecuado. En Grecia, para ponerle un ejemplo, las políticas de austeridad, ¿qué hicieron? Disminuyeron el empleo, disminuyeron la producción, desalentaron la actividad económica. En el Ecuador lo que hay que hacer es manejar los recursos de forma que usted permita que los productores puedan desplegar todas sus capacidades, porque el problema esencial del Ecuador es la falta de empleo, y ahí hay que orientar las políticas. ¿Y cómo orientamos esas políticas entonces? Usted tiene muchas formas, pero digamos, promoviendo a la economía que no es necesariamente pública, productores empresariales, comunitarios, mutuales, todo esto que se llama del ámbito de la economía popular y solidaria. Créditos. En el Ecuador se puede entregar créditos a la producción, recuperar el sector agrícola abandonado. Hay una cantidad enorme de acciones que se podrían hacer para, por ejemplo, recuperar fuentes de agua, que son generadoras de empleo. Entonces, hay un manejo de recursos diferentes que usted, en vez de, por ejemplo, destinarlo a elefantes blancos como la refinería del Pacífico o Yachay, podría destinarlo a la producción en un país que además tiene vocación productiva. Hay salida, desde luego, presidente, hay salida, y no es necesariamente la austeridad y el ajuste. Ha sido la presencia de Diego Borja, representante del Movimiento Poder Ciudadano, quien ha estado dialogando con nosotros sobre temas políticos, cómo se desarrolla la política en el Ecuador a 100 días del gobierno de Lenín Moreno. Muchísimas gracias, Diego, por su presencia. Gracias por venir acá a Café Noticias. Nosotros damos a una pausa y continuamos con más entrevistados.